El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Al celebrar pues la fiesta de San Bartolomé Apóstol, yo quisiera enfocar mi homilía hoy en su persona, ¿no? Y compartir con ustedes algunas ideas que considero que son muy importantes, de provecho espiritual para nosotros. Primero, hay que saber que Bartolomé realmente no era el nombre de él, era su apellido. El nombre era Natanael, por eso el Evangelio nos habla de Natanael. Natanael Bartolomé. Así que solamente una cosa técnica aquí para que entendamos un poco el porqué, si se habla de Bartolomé en la fiesta, porque entonces se hace mención a un Natanael, precisamente por eso. Ustedes recordarán que está el caso de Pedro, ¿no? Se dice Simón Barjoná, precisamente el apellido, ¿no? Barjoná. Ahora bien, se dice que él era un hombre muy bien instruido en las Sagradas Escrituras, era un escriba, un hombre conocedor, lo que tal vez hoy diríamos un PhD, ¿no? Un PhD, un doctor de la iglesia en cuanto a las Sagradas Escrituras. Y esto es bonito porque vemos entonces que Pedro no lo era, ¿no? Un pescador, pero cada uno con sus dones y su talento fue llamado por Jesús para el servicio de la iglesia, así como todos nosotros somos diferentes, pero el Señor nos usa como instrumento para su gloria y para el servicio de los demás, nuestra propia santificación obviamente también. Pero es bonito ver ese detalle. Cómo la iglesia sabe, entre otras cosas, que él era un gran conocedor de la Escritura. ¿Cómo se sabe que era un escriba? Bueno, el detalle que Jesús dice, y fíjense que esto lo acabo de aprender, es muy interesante. El detalle que Jesús dice: te vi debajo de la higuera, es una clave fundamental para poder entenderlo. ¿Por qué? Porque a diferencia de nuestro tiempo actual, los maestros de aquel tiempo no tenían salones de clases. Muchos de los escribas, los conocedores de la Escritura, enseñaban a sus alumnos debajo de los árboles. Se sentaban allí y se dejaban cubrir por la sombra que el árbol da. Entonces, esto es de gran importancia. Nos da entonces a entender que en realidad él era un escriba, un conocedor de la Biblia, del Antiguo Testamento, porque obviamente se sentaba con frecuencia bajo la higuera para poder enseñar. Y por último, algo que yo quisiera compartir también sobre esto es lo siguiente. Fíjense, Jesús en muchas ocasiones trataba a los escribas y fariseos con bastante severidad. ¿Por qué? No porque los odiara, no porque fueran malas personas como tal, sino porque en algunas ocasiones era tanta la pasión que ellos tenían por vivir lo que ellos consideraban que era la verdad, que llegaban al exceso y entonces se volvían muy radicales y a la vez pues faltos de misericordia. Por eso Jesús los reprende en varias ocasiones, no porque fueran malos, sino porque pensando que hacían lo bueno, estaban haciendo realmente un mal. Ponían grandes pesos sobre las personas y ellos pues no los llevaban. Así que esa es la razón por la cual Jesús los trata con severidad. Pero es bonito ver entonces que entre los escribas Jesús es capaz de escoger a uno de ellos, así como lo hizo con los publicanos, ¿no? En el caso de Mateo, un cobrador de impuestos, y sin embargo lo llamó. Jesús pudo haber dicho lo siguiente:
voy a llamar solo a los que me caen bien, no a los que me caen mal. Yo recuerdo mucho cuando éramos niños en la escuela, algunos hace poco, otros un poco más, pero en realidad, por lo general, uno se juntaba con los niños o niñas, en el caso de las mujeres, que les cayeran bien, y eso se volvían sus amiguitos. Pero aquellos con los cuales éramos un poco diferentes, pues no, tenían tal vez otros amigos, ellos más cercanos. Pero nosotros buscábamos siempre a los que tuvieran afinidad con nosotros. Pues si queremos ser santos, si queremos alcanzar el cielo, esa no es la forma de alcanzarlo. Aquí nosotros somos hijos e hijas de Dios y tenemos que acostumbrarnos a tratar con todo tipo de personas. Aquellos que nos caen bien naturalmente, aquellos que tal vez son diferentes a nosotros y por eso tenemos un poco más de roce. Pero en realidad tenemos que estar abiertos a tratar a todos por igual. Por la sencilla razón de que todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, otro punto dentro de este punto es el siguiente. No podemos etiquetar a las personas por cómo lucen, por cómo nosotros creemos que son. Yo les voy a poner un ejemplo de esto, fíjense ustedes. Hace años yo escuché a una profesora de inglés acá que nos decía, ustedes son los embajadores de su país acá. Ustedes vinieron a estudiar un idioma, ustedes representan no solamente su nombre y apellido, sino su país. Así que mientras estén acá, compórtense como buenos ciudadanos. Porque cuando las personas los vean ustedes, no solamente van a ver María, Juan, Pedro, sino el país del cual ustedes vienen. Y depende de eso, se van a hacer una idea no solamente suya, sino de todas las personas de ese país. Cuando yo llegué a Roma en el año 99, fue muy interesante porque era la primera vez que yo salía de mi país. Poco viajé durante mis años de adolescencia en mi propio país. Realmente no me movía mucho de ciudades como para vacaciones o visitas. Pero me toca salir de Venezuela y llego a Roma, nada más y nada menos. Una metrópolis donde hay personas de diferentes razas, de diferentes credos, lenguas. Y fue, repito, muy interesante por todo esto, ¿no? De hecho, el seminario, yo se los he comentado en anteriores ocasiones, éramos 250 seminaristas de 23 países diferentes. Un gran zoológico, decía yo, ¿no? Porque muchas costumbres y muchas formas de practicar la fe, incluso eso era lo interesante, ¿no? Que cada uno, siendo católico, apostólico, romano, pero pues con tradiciones especiales. Ahora bien, no solamente dentro del seminario yo tenía esta realidad de diversidad cultural, sino que uno salía a la calle y lo veía. Para ese tiempo, en Roma estaban llegando personas de determinados países buscando un futuro mejor. Y se escuchaba mucho, obviamente no voy a decir el país, que determinadas personas de tal país eran personas malas. ¿Por qué? Porque en algunos casos, lamentablemente, las noticias presentaban que inmigrantes de tal país habían hecho esto. Entonces, en el ambiente se generaba como esa idea de que las personas de tal país son malas. Les hablaba, ¿no? La etiqueta, ¿no? Y en realidad eso no era así. Me tocó a mí conocer personas y poder ver un poco de cerca su sencillez, su generosidad, su buena voluntad. Y yo dije, qué triste, ¿no? Que realmente nosotros cometamos este error. Pero vamos a más allá. Fíjense, a mí me ha tocado estar en varias parroquias con diferentes nacionalidades. Y en una ocasión me tocó algo que me impresionó muchísimo. Era una parejita del mismo país, pero de diferentes ciudades, un poco distante una de otra. Y porque precisamente eran de diferentes ciudades, tal vez el color de piel de ellos era un poco diverso. Bueno, esa pareja tuvo grandes problemas en el noviazgo, porque la familia de uno no quería a la familia del otro, a pesar de ser del mismo país. Fíjense ustedes, por el color de piel, por las tradiciones, porque si este comía de un modo y la otra comía del otro. Entonces, si ya lo que les decía hace un rato de juzgar personas de otros países es inaceptable, cuán más inaceptable es que incluso al ser del mismo país, también nosotros hagamos estas distinciones.
Es triste, y yo agregaría una palabra más fuerte, porque para el cristiano hay cosas que no solamente son inaceptables, es vergonzoso. Es vergonzoso. Así que yo les invitaría a que el día de hoy reflexionáramos mucho sobre esto, sobre el hecho de que no podemos etiquetar a nadie, de que debemos ver la buena voluntad de las personas, conocerlas, precisamente antes de emitir un juicio, y de que al fin de cuentas recordemos que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Todos tenemos el mismo inicio y todos tendremos el mismo final. Así que en la medida en la cual nosotros nos abramos a conocer a los demás, seguramente aprenderemos de ellos y nos santificaremos para la gloria de Dios, para nuestro propio beneficio espiritual. Así sea.